En Radio Lampa FM presentamos Salud en tu Barrio, con la conducción de la kinesióloga Soledad Aliste. Muy buenas tardes. Ya estamos al aire entonces con el programa Salud en tu Barrio, que transmite como siempre nuestra queridísima Radio Lampa. Recuerden que también la pueden encontrar por redes sociales como radio-lampa en Instagram, o pueden descargar obviamente la aplicación en su Play Store o su Apple Store como Radio Lampa. La idea es que la escuchen, no se pierdan ni un programa, ni un solo capítulo y por supuesto toda la transmisión que tiene esta radio para usted. El día de hoy vamos a conversar con un invitado, amigo mío, conocido de hace mucho tiempo, un referente respecto a la psicología, muy conocido en Batuco. Me refiero al psicólogo Rafael Canales. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Soledad. Bien, ¿y tú? Bien, también, qué rico verte en este espacio, harto tiempo. En este espacio, sí. Y el día de hoy vamos a hablar sobre diversidad sexual. ¿Ya? Vamos a abordar un poquitito sobre esta información, tanto las definiciones, vamos a conversar sobre en Chile, cómo estamos trabajando en materia de diversidad sexual, entender un poco los conceptos, porque sabemos que en junio se celebra el mes del orgullo. Ajá, y es importante saber qué se celebra o qué se conmemora en esta fecha. Así que, Rafael, cuéntanos, ¿por qué estás tú dando esta entrevista? Partamos por eso. Sí, bueno, primero que todo, comentarte que no estoy aquí tan casualmente o solo porque sea psicólogo, sino que además en nuestra comuna tenemos el cargo de referentes de género. Referente de género. Exacto. Ya. Y cada centro de salud tiene un representante o un referente con respecto a estos temas. ¿ya? Maravilloso. Entonces, a mí me toca, por supuesto, trabajo en el SECOF de Batuco y soy el referente de género del centro, por supuesto. Y además, bueno, quería comentarte de los otros centros, porque todos los centros, y no sé si toda la gente lo identifica, pero lo más probable es que tal vez incluso le haya tocado atenderse con alguno de los otros referentes. Ellos o de ellas. ¿ya? Perfecto. Que en general... o sea, cada centro sí o sí tiene su referente. Exacto, Súper, sí. Bien. Y no sé si podemos mencionarlos. No, así como ¿cómo no? ¿Para qué les vamos a hacer publicidad? No. Pero por supuesto. Los traje anotados para no equivocarme. Ya, sí. Vamos. Bueno, primero que todo, la encargada referente comunal de género, ya Verónica Montiglio, ella es psicóloga. Sí. ¿ya? Que de hecho ha estado aquí en la radio con nosotros también. Exacto. De acá de Lampa, en el CESFAM Bauzá, donde muchas personas, usuarios y usuarias se atienden, se encuentra Carolina Araya, ella es trabajadora social. Exacto, sí, está ahí. En el CESFAM Juan Pablo II, perfecto, en Estación Colina. En Estación Colina, sí, está la psicóloga Carla Peña como referente de género. En el CESFAM de Batuco se encuentra la trabajadora social Jennifer Fuensalida. Perfecto, que trabaja con nosotros, sí. Y en el SECOF Sol de Septiembre, Carolina Quiñones. Perfecto. ¿Ya? Entonces, cada centro tiene su referente y, por supuesto, usted se puede acercar a ese centro, consultar, preguntar por el referente de género si tiene alguna inquietud, alguna consulta o algún tema particular que tocar sobre esta área. Así que para que los conozca, para que sepa que existen. Generalmente cuando se van de vacaciones dejan algún subrogante, a alguien que tome estos mensajitos, así que siempre va a haber alguien que le pueda escuchar. Exacto. Vamos entonces a lo que nos convoca. A lo que nos convoca, sí. Bueno, estamos en el mes de la diversidad, el mes del orgullo, como se le llama, y queríamos comentar primero que todo el por qué. Claro. ¿Por qué junio? ¿Por qué se conmemora en este mes específicamente el mes del orgullo? Y tenemos que irnos un poquito para atrás. ¿ya? Tenemos que entender que primero, anteriormente, décadas atrás, la homosexualidad, que es donde partió el asunto, hoy día todo se habla de diversidad, son muchos conceptos, claro. ¿ya? Pero en ese momento se hablaba solo de la homosexualidad, se encasillaba todo en ese tema, en ese concepto. ¿Ya? Tenía dos restricciones o dos como cargas sociales súper importantes. Uno, en muchos países era catalogada como un delito. Sí, de hecho, todavía existe pena de muerte en países del Oriente. Exacto. Con la legislación talibana, donde es penado. Sí.
que es súper rígida hasta hoy día. Hasta hoy día. Y en Chile, no mucho tiempo atrás también, era considerado un delito de hecho. Entonces, las conductas homosexuales, homoeróticas en espacios públicos eran catalogadas como un delito. Exacto. Entendiendo que homosexualidad se refiere a este encuentro íntimo entre dos personas del mismo sexo. Claro, ¿ya? Podían ser dos hombres o dos mujeres. Que era lo más llamativo en ese momento. Perfecto. ¿Ya? Entonces, todas estas orientaciones que salían de la norma establecida, entre comillas, o la heteronorma que se le llama, por lo heterosexual, que es justamente lo contrario, ¿ya? Hombre con mujer, mujer con hombre. Todo lo que se alejara de eso estaba, desde la ley, ya era castigado. ¿Ya? Y lo otro, que desde la psicopatología, también desde la salud. Sí, entonces, ahí tus colegas se pegaron un fallo feo. Claro, entonces esto venía de mucho antes, por supuesto, y como se veía como una desviación, ¿ya? O como un trastorno de la orientación sexual, se llamaba, estaba catalogado como una enfermedad. Exacto, como un trastorno psiquiátrico. ¿Ya? Entonces, la homosexualidad, el lesbianismo estaban como psiquiátricamente, eran personas enfermas. Enfermas, que debían ser tratadas. Por supuesto. Y claro, tratadas para mejorarse y volverlos heteros. Exacto, para sanarse en ese sentido. Ya era una desviación. Entonces, pensando en esto, la sociedad hacía que con todos estos conceptos... Y con este estigma y esta carga... Uno, que fueran temas súper tabú. Sí. Que la gente lo mantuviera siempre muy en secreto. Y por lo tanto cosas como hacían que la gente se juntara en secreto, que hicieran todo como muy oculto, porque pasaba igual, de alguna manera, se reunían, tenían relaciones de pareja, claro, ¿ya? Pero nada podía ser abierto, exactamente. Entonces, habían en Estados Unidos sobre todo, que era donde más aparecía esto, estaba muy llamativo, habían redadas. ¿Ya? En lugares donde sabían que se reunían personas con estas características. Exacto. No solo con esas características, porque es importante mencionar que se juntaban personas con estas características porque el ambiente era seguro o lo permitía, y ahí asistían amigos, familiares, porque eran los bares nocturnos donde uno pudiera servirse algo, ir a conversar, y permitían que las personas vivieran su sexualidad sin limitantes. Exacto. Entonces se hacían estas redadas, y que era común, todas las personas iban detenidas, tenían que pagar multa de todo el asunto, y era algo que estaba como súper establecido. Hasta que llegó un punto en que hubo una agrupación, una manifestación que estuvo en contra, y se empezaron a manifestar contra estas redadas. Contra las redadas. Y eso pasó después de una que fue súper llamativa en un lugar muy emblemático de Estados Unidos. Entonces empezaron a generar justamente en junio, que es una época ya de verano. Sí. Entonces, que es muy como festiva, muy estival. Como coincide con vacaciones, coincide con varias cosas. Exacto. Entonces es como que fuera acá nosotros en diciembre o enero. Claro. Entonces, que finalmente termina siendo algo súper llamativo, estas primeras manifestaciones contra estas redadas, contra la opresión. Porque además las personas mostraron abiertamente su orientación. Entonces podías ver a tu vecino, a tu vecina, que lo habías visto siempre como una persona muy callada, quizás muy quitadita de bulla, entre comillas, porque trataban de ocultarlo. Ajá. Y lo ves después en una manifestación con el cartel, con su pareja. Ahí aparece el travestismo también, claro. Porque no solamente con la orientación, sino que también con otras diversidades. Exacto. Entonces fue como la época, el momento del año, en ese momento del 69, 70, en que se hacen estas primeras manifestaciones. Entonces queda como junio marcado por esta primera muestra de decir, queremos también derechos, claro, o que poder ser personas. Exacto. Y poder, claro, ser nosotros mismos en la calle, claro. Vivir nuestro amor, vivir nuestras relaciones en el trabajo de manera tranquila, que no se nos discrimine porque amamos a alguien de nuestro mismo sexo. Exacto. Ahora, bueno, y en Chile todo esto llegó como muy más tardecito. Sí, de coletazo, y como un hito bien llamativo, ¿verdad? Que es súper reciente, en el 99. Mira, 99 yo estaba naciendo, mentira. No habíamos ni nacido. Claro. Todavía no nacía. Recién se despenaliza el tema. Bueno, estaba en la ley como puesto como sodomía, ¿ya? Como un delito. Entonces, así estaba catalogado como cualquier otro delincuente. Pero imagínate que recién hace 26 años
hace recién 26 años que en Chile deja de ser un delito ser homosexual. Exacto. Yo lo encuentro terrible. O sea, súper complejo. Y solo para no equivocarme así con esto de los datos, ¿ya? Que desde la Organización Mundial de la Salud, solo en el 90 dejó de ser un trastorno psiquiátrico. Imagínate. O sea, recién en el 90. Recién en los 90, y obviamente que no estamos hablando de que la ley se hace y automáticamente en todos los países se empieza a respetar, ¿no? O sea, la OMS en el 90 dice esto ya no es un trastorno, y de a poquitito los países empiezan a adoptarlo. Imagínate psiquiatras, psicólogos que se educaron sabiendo que esto era un trastorno, que tenían clínicas para pervertir a las personas, que negociaban con esto. ¿Cómo les sacáis ahora esta idea de la cabeza? Claro, exacto. Y de la cultura general. Y de ahí desde la ley, ¿cómo hace el cambio social? Que finalmente es una cosa impuesta, una ley. Entonces, pero cómo la sociedad también va cambiando muy de a poco después de eso. Entonces, por supuesto que la discriminación siguió y sigue estando muy presente. Entonces, que es algo que es un trabajo que se hace por décadas después de esto que ocurre muy recientemente, desde las cúpulas más altas. Y hay que agregar que esta despenalización y que desde la Organización Mundial de la Salud se elimine como trastorno no es al azar, no es solo porque existieron estas manifestaciones, porque esto lleva una investigación de por medio, se hacen estudios científicos, sociológicos, antropológicos, para poder decir con toda propiedad no es un trastorno y no es ilegal. Porque muchas personas, no es que es moda, pueden decir, no es que claro, ahora es moda. Hace 30 años era moda no serlo, ahora es moda hacerlo. Exacto. No tiene que ver con una conducta aprendida, no tiene que ver con que ahora yo quiero o en 10 años más no quiero serlo. No tiene que ver con eso. Y para que se convierta en ley y para que se convierta o se saque de trastorno, hay toda una investigación detrás, claro. Y de varios años. Entonces, no es que dependa de un gobierno o de un tipo de legislación, sino que tiene que ver con temas mucho más profundos. Claro, y sobre todo relacionado con eso, en salud, que es donde nosotros estamos trabajando y más involucrados, justamente los estudios estaban centrados en las consecuencias. Claro. ¿Qué consecuencias tenía o tuvo en las personas esta represión social, médica, claro, la religiosa, que por supuesto que siempre ha pesado harto. Entonces, pero en salud sobre todo tenía muchas consecuencias y se dieron cuenta que incluso las personas en comparación con personas de la comunidad, de las diversidades, en comparación con personas heterosexuales, por ejemplo, heteronormadas, claro, presentaban muchos más trastornos psicológicos, psiquiátricos, claro, que una persona heterosexual, solo por el tema de tener que estarlo encubriendo. Exacto, por el tema de encubrir, por los traumas, porque sufrían mucho de bullying, que en esos tiempos ni siquiera tenía un nombre, el bullying. Y todo ese tipo de cosas presentaban más ideación o intentos de suicidio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por supuesto, y los trastornos psiquiátricos como tal, ¿ya? Y también pensar en caer en adicciones, en el alcoholismo, porque obviamente buscas una ruta de escape. Exacto. Y dentro de estos estudios que se realizan, recuerdo que estaba muy estigmatizada la comunidad de las diversidades, sobre todo las parejas homosexuales, por el VIH. Entonces era un mito que las personas homosexuales, solo por el hecho de ser homosexuales, eran más probables de tener VIH. Y resulta que se empiezan a hacer estudios y se dan cuenta que encuentran muchas mujeres heterosexuales que han sido contagiadas por sus parejas heterosexuales. Exacto. Entonces, obviamente hay el discurso de odio de que por pertenecer a una cierta tendencia te llevaba a contraer esta enfermedad. Los estudios y los análisis sanguíneos y la prevalencia de la enfermedad te empieza a decir que no, que dentro de la comunidad existe un cuidado, existe también un respeto, un montón de cosas por la salud y que las parejas heterosexuales no estaban teniendo. Entonces, claro. Y se saca este estigma. Sí, y eso nos compete mucho a nosotros, porque en ese momento, por el desconocimiento incluso de los profesionales, ocurría mucho maltrato por lo mismo, ya por los prejuicios que tú mencionas, y por lo tanto las personas tenían temor incluso a acceder al tratamiento, porque eso implicaba contar. Exacto.
poner de manifiesto sobre sus conductas sexuales y que en realidad iban a ser de hombres con hombres. Ajá. Y eso, ya que era un delito, estaba súper cargado socialmente. No solo tenías miedo de haberte contagiado de algo, sino que además tenías miedo de que te llevaran a la cárcel y que en la cárcel además ibas a ser víctima de un montón de otros de maltratos relacionados también con lo mismo. Entonces estaba, y por lo mismo en ese momento, fines de los 70, 80, hubo muchas muertes al respecto, por lo mismo, por esta sensación de que no podemos acceder libremente a cosas tan básicas como la salud. Entonces, que es universal y para todos. Exacto. Entonces, que hoy día es algo que se está trabajando todavía, porque muchos de nuestros centros muchas veces no tienen tanto trabajo en ese plano. Claro. Entonces, por eso con las figuras de los referentes de género estamos tratando de fomentarlo y potenciarlo bastante. Porque además, si me dices que hace 26 años se despenaliza aquí en Chile, quiere decir que mis adultos mayores que yo atiendo en la sala de rehabilitación, por ejemplo, ellos consideraban que era un delito. Ajá. Entonces ellos vienen con este estigma, por lo tanto si tengo algún adulto mayor que en su juventud tuvo conductas homosexuales, no me lo va a contar. Lo más probable que no. Porque para él todavía fue algo que tuvo que ocultar por mucho tiempo y que tal vez él generó discriminación a otras personas porque según la ley él estaba obrando bien. Exacto. Entonces que ahora le cambian el paradigma, es súper complejo convivir en una época tan cortita de tiempo con estas personas que para ellos en ese momento estaba bien hacer esta discriminación, insisto, exacto, porque era como discriminar a un delincuente. ¿Ya? Ellos no estaban mal. No, totalmente. Incluso hoy día al hablar de temas con los adultos mayores, incluso sobre sexualidad, hasta nosotros nos puede dar un poco de pudor entrar en ese tema, porque no sabemos, y podría pasar, que muchos de nuestros adultos mayores tengan alguna tendencia, por ejemplo, homosexual, o que no sea heteronormada. Claro. Entonces, y que lo han ocultado por años y que recién ahora se atrevan quizás a contarlo. Exacto. Y todo lo que conlleva, como decías tú, este trauma, esta conducta, esta depresión, estos aspectos psicológicos que le están pesando el día de hoy a consecuencia de esto que ocurrió hace años atrás. Exacto. Y tenemos este choque cultural dentro de nuestras propias familias. O sea, claro, yo le voy a decir a mi madre que soy lesbiana y va a generar en ella un resquemor. No porque no me quiera, no porque no haya un vínculo, porque para ella, para la edad que ella tiene, hace 25 años atrás, eso estaba mal. Entonces, ¿cómo en 25 años la voy a cambiar todo lo que ella creció creyendo que estaba bien? Exacto. Entonces, y con esto del mes de junio, no se trata de que todos nos volvamos homosexuales. Ahora, si quieren, bien, pero no es una obligación. Exacto, pero sí que sintamos que esto, mostrarlo tanto, que los lugares, que algunas marcas... Que aparece la bandera por todos lados, y que a lo mejor en algunos centros de salud ustedes también lo van a ver. En las municipalidades, oficinas de gobierno, lo van a ver más presente. Es simplemente con el hecho de mostrar, hacer un recordatorio que esas personas están con nosotros. Y que fueron vulneradas por muchos años. Exacto, y que este espacio, que es de todos, también es de ellos. Exacto. No es que ellos vengan a invadir nada, sino que también es de ellos. Entonces, que de alguna manera este mes es lo que pretende, a través de estas manifestaciones, de este mostrar más colores, con el arco iris, que finalmente es esta bandera. Diversidad. La diversidad, exactamente. Perfecto. Entonces, ahora ya tenemos súper claro qué significa la diversidad sexual, qué significa que aparezca la bandera de colores en diferentes lugares. Solo nos hace recordar y nos permite identificar estos lugares donde nos están comentando a través de este símbolo que aquí todos somos iguales. Exacto. Que tú, con tus características, puedes llegar a este lugar y contarnos en plena confianza y seguridad lo que te pase, donde no vas a ser juzgado, ni criticado, ni menos vulnerado. Así que yo creo que ese es el mensaje que podemos entregar a la población. Exacto. De que el mes del orgullo no es volverse gay, no, ¿ya? Porque obviamente es una decisión súper personal e importante, sino que es darle el espacio que no tuvieron por tantos años a las personas para que se sientan tranquilas en sus preferencias. Así que los vamos a dejar con ese mensaje. Esperamos, por supuesto, que ante cualquier duda o consulta, como decía Rafael, tenemos los referentes en los diferentes centros. ¿Y tú eres referente de? Del SECOF de Batuco. Perfecto. Así que cariños al SECOF de Batuco. Conocen ya a su referente y ante cualquier duda
no se preocupe, acérquese a los centros y todos los meses recibimos a las disidencias y a la comunidad, ya, todos los meses, no solo en junio. Espero que estén todos muy bien, me despido y estamos escuchándonos nuevamente en el próximo capítulo de Salud en tu Barrio. Que estén muy bien, chao, chao. Llegamos al término de esta edición de Salud en tu Barrio, aquí en Radio Lampa FM.